¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Apuntes Parlamentarios, una producción del canal de televisión del Congreso para Radio Congreso. El día de hoy vamos a hablar sobre uno de los temas que se levanta mucha preocupación en la región, pero que a veces no se sostiene con suficiente evidencia o no hay suficiente reflexión sobre la realidad política en la región. Me refiero a la relación entre los presidentes y los congresos en América Latina. Esta mañana hemos invitado para hablar sobre este tema a la doctora Mónica Lara Escalante, quien es investigadora postdoctoral en la UNAM y también doctora en ciencia política por el CIDE. Bienvenida, doctora Mónica Lara. También tenemos al doctor Fabián Alejandro Acuña Villarraga, quien es doctor en investigación en ciencias sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, politólogo, investigador del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina de la UNAM y la OEA, y también al doctor Juan Pablo Micosi, quien es profesor titular del Departamento de Ciencia Política del ITAM y un experto en estudios legislativos en América Latina. No se vaya, se va a poner bueno, estamos en Apuntes Parlamentarios. Hora de Praxis. Apuntes Parlamentarios. Con frecuencia escuchamos reportes con cierto grado de alarma sobre el estado de la democracia en el mundo y particularmente en la región, sobre todo cuando tenemos procesos electorales principalmente presidenciales, en donde surgen liderazgos con un gran arrastre popular. Más aún cuando son outsiders, cuando son liderazgos que no provienen de los partidos tradicionales o de las militancias tradicionales, es que solemos prender las alertas y decir, cuidado, aquí se pone en riesgo la democracia. Y después surgen estos presidentes, como varios que tenemos en la región, que se enfrentan a impulsar agendas que no necesariamente tienen suficiente respaldo en los congresos de sus países. Para ir hasta allá, primero tendríamos que reflexionar sobre el estado actual de la democracia en América Latina. Si nosotros leemos el reporte de el Latino Barómetro o el reporte sobre la democracia del Economist o las variedades de la democracia, vamos a encontrar que en los últimos años dicen, riesgos de autocratización y que hay retrocesos democráticos. ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto del estado actual de la democracia en América Latina? Doctor Juan Pablo Micosi. ¿Qué tal, Kenvir? Muchas gracias. Lo estábamos comentando un poquito antes, hay muchos clichés y muchos prejuicios también asociados a estos discursos tan categóricos diciendo la democracia se cae, la democracia viene en declive. Probablemente, no es ni cierto ni falso, todo depende primero de cómo lo concibamos teóricamente, luego de cómo lo midamos y también de cuál es el punto de partida que tengamos en cuenta. Creo que hay regímenes que nadie sensato puede negar que son autocráticos, hablemos de Venezuela o de Nicaragua, pero claro, nos aparecen estas figuras novedosas, lo digo entre comillas, ni simpáticas ni antipáticas, pero sí novedosas, disruptivas, llamemos Bukele, hemos visto el caso de Bolsonaro, Milei mismo, que nos abren alguna que otra incógnita respecto si puede haber un impacto concreto sobre el régimen político. Sacando los casos abiertamente autocráticos que mencionaba al principio, podríamos decir, yo creo ver un poco de caída de la satisfacción en el régimen político, entendida nada más que como eso. De ahí a poder inferir a que hay un riesgo de quiebre democrático, yo sería un poquitito más escéptico, y tengo aquí mismo algunas de las mediciones que vos mencionabas. Y Biden, la tendencia es razonablemente clara, podemos ver un pequeño como un trend en descenso, pero siempre sujeto a muchos altibajos. No obstante, y pese a que creo que Biden es la mejor de las medidas democráticas con las que contamos hoy por hoy, no podemos olvidarnos que son mediciones, en el caso de las democracias, subjetivas de expertos, con lo cual uno podría trazar si no hay una mediación, es decir, estatus político, quienes codificamos nos tendemos a polarizar
y por ahí eso puede tender a afectar un poquitito cuando ranquemos para arriba, ranquemos para abajo. También somos seres políticos, seres con intereses concretos. Intereses me refiero a intereses en la democracia, y uno puede tener una percepción diferente de la otra. Eso creo es lo que mejor ha explicado, por lo menos en BDM, lo que ha sido los drifts, ¿no? Las pequeñas oscilaciones que vemos. No obstante, viendo por ahí algunos discursos un tanto intensos, no voy a decir radicales, aunque lo haya dicho, podríamos sí abrir un poquito los ojos, quizás sí, viendo lo que ha ocurrido en algunos países de Europa, concretamente en Turquía, concretamente ni hablar de Rusia, aunque nuevamente habría que plantearse desde cuándo, o de algunas tendencias de resurgimiento de algunos espacios radicales de derecha y también de izquierda. Yo no lo vería como una amenaza similar a la década del 70 en América Latina, viendo esta información y el análisis que mal uno puede hacer sobre estas bases concretas. Claro, porque por ejemplo el informe de BDM nos decía, uno de los más recientes, nos decía que las mediciones podían llegar al estado en el que estaba la democracia hace 30 años, pero si yo les pregunto sobre los países, las democracias de nuestros países hace 30 años no se parecían en nada a las democracias que hoy tenemos, es decir, procesos electorales institucionalizados, libres, con competencia, en donde puede ganar cualquiera de los participantes, etc. Hemos evolucionado afortunadamente y nuestros sistemas son mucho más sofisticados hoy en día que lo que teníamos hace 30 años. Doctora Mónica Lara Escalante, ¿compartes esta opinión? Es decir, no estamos diciendo que no puede haber riesgos, por supuesto, que los riesgos siempre están presentes y el surgimiento de ciertos liderazgos, pues por supuesto que desafía a la democracia, pero ¿estamos en un proceso de autocratización o tendríamos que ir matizando nuestras observaciones? Sí, muchas gracias por la invitación. Pues fíjate que yo coincido con esta opinión de que hay que tomar esas aseveraciones con pinzas, ¿no? Un poco. Y justo como acaba de mencionar el doctor Juan Pablo, dependiendo de desde qué punto de partida estamos nosotros pensando la democracia. Como decíamos, ¿no? Los regímenes de Latinoamérica antes de la tercera ola democratizadora eran esa tercera ola democratizadora. Después empezamos apenas a hablar de democracia en sentido mínimo, ¿no? Toda esta parte de Przeworski, de que la democracia en sentido mínimo es un régimen donde se acepta la competencia y la participación. Y yo creo que ahora muchas de estos como amenazas autoritarias que podemos ir viendo tienen que ver con lo que Przeworski también escribió en un artículo en Nexos hace como 2 semanas, por ahí de finales de febrero. Dijo que estas amenazas, digamos, tenían que ver con los valores que nosotros como ciudadanía le atribuimos a la democracia. Es decir, la democracia debería tener consecuencias en la representación, en la rendición de cuentas, en la justicia, todos estos valores, ¿no? Entonces nos preguntamos, bueno, a lo mejor estas amenazas de autoritarismo tienen que ver con esos valores, creo yo, con las opiniones, digamos, que tiene la ciudadanía con respecto a la democracia, ¿no? Con respecto al apoyo, con respecto a la fragmentación que están teniendo los sistemas de partidos en América Latina, con respecto a este surgimiento de líderes, ¿no? Que puede caracterizar a varios países de América Latina, ¿no? Entonces, yo creo que si matizamos un poco en ese sentido de decir, a lo mejor no es esta parte de la democracia entendida como estas reglas del juego donde se permite la participación, competencia, etcétera, sino lo que como ciudadanía le atribuimos a la democracia, ahí podríamos empezar a ver estas consecuencias a lo mejor algo negativas, ¿no? Igual, con esta parte que ustedes se refieren de estos índices, ha habido muchísimo avance, creo yo, en ciencia política, en tratar de ir incluyendo cada vez más dimensiones en esta parte de calidad de democracia. A lo mejor podríamos hablar de eso, ¿no? Calidad de democracia, que tienen que ver con todas estas dimensiones que acabo de mencionar, ¿no?
si vemos los datos igual, ¿no? O sea, por ejemplo, las dimensiones de democracia electoral, de democracia liberal, de variedades de democracia, vemos que es como se ha mantenido, ¿no? Un poco después de los 90s, como que se ha mantenido y no ha cambiado tanto, ¿no? Entonces, como dice el doctor, a lo mejor también son índices que tenemos que ver con pinzas, pero bueno, o sea, no es como que sea un riesgo así de una caída totalmente así forzada, ¿no? Claro, sino... o quizá con una mayor temporalidad, porque pues a veces hay épocas más difíciles que otras, ¿no? Y si lo vemos a lo largo del tiempo, es decir, cortes de décadas, entonces a lo mejor sí podríamos ir matizando nuestras aseveraciones. Doctor Acuña, Fabián Acuña, ¿cuál es tu opinión al respecto? Y además aprovecho para preguntarte sobre un caso en particular, que es el de Colombia, que tú has estudiado con mayor profundidad. El presidente Gustavo Petro es un hombre que tiene experiencia como congresista, tiene habilidades de negociación y sin embargo ha tenido fuertes tensiones con el Congreso al no haber tenido por sí solo mayoría legislativa. La pregunta que nos hacemos en la región es si el surgimiento de estos liderazgos presidenciales fuertes, en algunos casos con rasgos populistas y en otras incluso con actitudes autoritarias, ha debilitado a los congresos, o al contrario, los congresos se han fortalecido para hacer contrapeso a los liderazgos presidenciales. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Primero, gracias por la invitación, doctor Kember. Y en la primera parte coincido en su mayoría con lo que han dicho quienes me han antecedido en la palabra. Y en parte yo considero que, claro, todas estas mediciones tienen, no sé si una visión eurocéntrica o una visión también desde Norteamérica mirando a otras regiones. Y cuando uno traslada o trata de traducir como un poco estos indicadores a lo que hemos vivido, ahí sí ya teniendo como una perspectiva de largo aliento en América Latina, pues cabe preguntarnos, cuando hablamos de crisis de la democracia, cabe preguntarnos si hay crisis de la democracia es porque hubo un momento en que sí tuvimos una democracia sana. Sí, y yo todavía no encuentro eso en América Latina. Ya lo mencionaba la doctora Mónica diciendo de la tercera ola de la democratización, pero en la tercera ola de la democratización no fue un momento cumbre de la democracia en América Latina. Se empezó a construir, ¿sí? Se empezó a construir con todas sus variedades, con todas sus particularidades y bueno, no solo en la región, sino podríamos hablar de casos específicos, pero no encuentro todavía un momento en donde digamos, Biden ubica más o menos como 2002, como el año en que hubo como mayor nivel de democratización, como que la gran mayoría de países, solo estaba creo que Venezuela y obviamente Cuba, como países no democráticos y todo el resto estaba dentro de la línea democrática. 2000, creo que 2002 y empieza a bajar, pero ese es como el momento, si se quiere, cumbre, que es muy pequeño. Entonces cuando hablamos de crisis de la democracia debemos preguntarnos en qué momento fue el punto de inflexión, en qué momento estuvimos muy bien en la democracia y que empezamos a decaer, y en América Latina yo creo que eso ha sido bastante fluctuante, dependiendo de las regiones, dependiendo de algunos países. Entonces deberíamos preguntarnos si hubo alguna vez un momento de buen estado de la democracia. No queriendo decir que hemos vivido... Pero Colombia sí era un ejemplo para muchos, ¿no? Sí, del digamos, estado de la democracia. Voy a ello porque en términos de transición de gobierno por la vía electoral, pues Colombia, pues Venezuela antes. Bueno, pero también lo era Venezuela, exactamente. Claro, también lo era, Venezuela, sí. claro. Costa Rica, el mismo Salvador también. Sí, sí. Pues después del proceso de paz. Entonces hay varios países que, claro, tenían
esto y empieza a generarse como unas modificaciones. Pero cuando vamos a leer, por ejemplo, Colombia, que es uno de los casos que siempre, creo que todavía Uruguay permanece como dentro de los casos emblemáticos que no han tenido quiebres fuertes, pero Colombia lo que pasa es que buena parte de las mediciones decían que estaba relativamente bien por el ejercicio electoral, pero quienes estábamos dentro de Colombia decíamos, pero ¿cómo llamamos una democracia cuando hay tantos conflictos, en medio de un conflicto interno, en donde muchas regiones pues se llevaba a las personas a las urnas con una escopeta detrás? Entonces ahí ya empezamos a ver, como lo decía la doctora Mónica, otras variedades, otras dimensiones de la democracia. Si pensamos solo en estas etiquetas, que yo creo que son un poco importadas, de la democracia desde lo electoral, hay unos que pasan el examen, pero cuando vamos país a país empieza a haber una serie de particularidades, de conflictos, de desigualdades y otras nociones que nos generan el interrogante de qué tan sanas son las democracias latinoamericanas, o si a pesar de sus dificultades han logrado permanecer. Ahora, pensando en esta reflexión que hacíamos sobre que no es lineal este tipo ni de procesos de consolidación, pero tampoco de autocratización, es decir, no son inercias inevitables, y de decir, bueno, el hecho de que haya un retroceso de un año a otro, o que haya a la aprobación de una medida que restringe libertades, no por eso tendríamos que decir que hay un proceso autocratizador. Sí podríamos pensar en que si aislamos la vista hacia el papel de los congresos, podríamos pensar que hoy tenemos congresos más fuertes o más débiles desde el inicio de la democracia en América Latina, doctor Mikosi. Qué buena pregunta, ¿no? Depende también de cómo lo encaremos. Voy a hacer solamente una pequeña consideración. ¿Qué pensaríamos del Parlamento británico, no? Claro. Diría es un sello de goma, pero por el otro lado estamos hablando de gente experta que su expectativa es saltar al gabinete o ser primer ministro y que están en las sombras vigilando lo que hace otro parlamentario. Tenemos separación de poderes. Si tenemos separación de poderes, y esto no es valorativo, es ya teórico, ¿no? Republicanismo puro, poder fragmentado, el poder controla el poder a partir de la segmentación, y sistema de frenos y contrapesos. Por diseño estamos hablando que estos son poderes separados en el origen y inclusive en la permanencia, pero ¿cuál es el rol de cada cual? Y cuando cruzamos la variable ortogonal, que es la política, sabemos que hay oficialismo, que hay oposición, y ahí entran 5, 6, 7 variables si queremos aislarlo, con lo cual la mayoría de las generalizaciones se nos caen. Yo digo, cuando hace mucho tiempo, recién era un estudiante de licenciatura, recuerdo la vieja literatura de Blondel o de Panebianco, hablando de legislaturas fuertes o débiles en función de 7, 8 distintos indicadores. Para bajarlo un poco más a lo terrenal diría, creo que tengo la data, debería chequearla, no lo debería haber hecho. Creo que el nivel de fragmentación que tenemos hoy por hoy en América Latina es el máximo que se puede llegar a recabar desde la tercera ola de democratización. Eso, independientemente de los poderes, ya está imprimiendo una dinámica a lo que son las relaciones entre ambas ramas, ¿no? Eso implica, la fragmentación puede ser fragmentación de lado de la oposición, pero con una presidencia fuerte, consolidada, con una mayoría robusta, o puede implicar que hay gobierno dividido, o gobierno de minoría, o gobierno de una oposición recalcitrante, y ahí en adelante empezamos a pensar, por supuesto, las instituciones. Cuando vos preguntabas, ¿hay más fuerza, más debilidad? ¿Cuáles serían los congresos más controladores en este momento? Y por diseño yo tendría que decir Perú y Ecuador. Claro. Forzando la muerte cruzada en un caso, sí, a 5 presidentes sin poder terminar el mandato en Perú que le censuran los primeros ministros. Pero si cambiáramos un par de reglas, que hoy habrán leído que aprobaron un proyecto para volver al Perú bicameral que había quitado Fujimori, sí, ahí quizás las relaciones cambiarían, al menos en los matices, porque la supervivencia de cada poder iría cambiando. Yo pienso, vamos a tratar de generalizar del modo menos burdo posible. La fragmentación y la imposibilidad o la dificultad de que los presidentes controlen los congresos
generarían A, un mayor peso relativo del Congreso porque hay que negociar, o pagar el costo de hacer un bypass. Y ahí entraríamos de vuelta a Sugar y Carey 1992, o los poderes formales o los poderes partidarios, y saltaríamos a Cox y Morgenstern. Perdón si me voy a lo técnico, pero digo, ahí el punto es el presidente. Si el presidente tiene una mayoría al estilo Westminster, señor, ¿se le ofrece algo? Sí, un té con stevia, con azúcar, o lo tomamos así nomás, es una cosa. Si el presidente tiene una asamblea negociadora, abrimos el gabinete. Si buscan políticas, y habrá que hacer el lock rolling, ¿no? El toma y daca de políticas. Y si es recalcitrante, y bueno, ahí agarrate, Catalina, vamos a buscar atajos. In sum, yo creo que la fragmentación induce a que los congresos sean mucho más relevantes que si fueran meramente una escribanía del Ejecutivo, pero los matices abundan. Claro, y hay que también ir caso por caso, porque no necesariamente la cultura parlamentaria de los países es la misma, y entonces también la historia política de cada país es diferente. Yo ahorita mencionaba el caso de Colombia, pero sin duda el surgimiento de nuevas fuerzas políticas, por ejemplo en el caso de México con Morena, que nosotros podríamos decir, bueno, y ahora Morena tuvo una dinámica de crecimiento desde la oposición, pero muy corta, y ahora ha sido gobierno y fue una explosión, ¿no? Igual déjame darte un dato, yo no lo podía creer, estaba conversando con mi colega Jeff Weldon, y Jeff nos contaba que AMLO tiene el porcentaje más bajo de aprobación de iniciativas presidenciales desde la década del 30. Es un dato completamente contraintuitivo. Uno pensaría lo opuesto, exactamente. Es decir, Fox es el que más tasa de aprobación a iniciativas presidenciales tiene, seguido de Peña, después de Calderón y después López Obrador, lo cual uno pensaría, pero no que el presidente controla todo. Bueno, sí, todavía hay varias, por supuesto, que se podrían aprobar, que están, digamos, en la congeladora, pero no es por mucho el mayor presidente legislador de la región. Vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos quiero que preguntarles y quiero que nos platiquen un poco sobre esta relación ejecutivo-legislativo en los casos de Javier Milei en Argentina, de Gustavo Petro en Colombia, de Rodrigo Chávez en Costa Rica, y bueno, por supuesto, en perspectiva comparada con Andrés Manuel López Obrador en México. Vamos a una pausa, estamos en Apuntes Parlamentarios, nos acompañan el doctor Fabián Acuña, la doctora Mónica Lara y el doctor Juan Pablo Micosi. No se vaya. La situación política en América Latina es compleja, varía de un país a otro, sin duda. Sin embargo, hemos visto, y hacíamos referencia a estos reportes comparados, que siempre es muy difícil medir con exactitud la democracia. De hecho, hay todo un debate metodológico sobre cómo medir la democracia, o cómo hemos medido la democracia en el mundo en general. Bueno, creo que desde Robert Dahl nos preguntamos cómo tenemos que medirla. Pero es cierto que hay algunas preocupaciones cuando hay iniciativas presidenciales que pueden restringir libertades. Por ejemplo, cuando hablábamos del Plan A de López Obrador, que introducía algunas figuras para acotar la representación proporcional y que sean que haya menos pluralidad en la integración de las cámaras, etcétera. Entonces se votaban los signos de alarma. Ya nos decía el doctor Micosi, bueno, pero también son juegos estratégicos o acciones estratégicas para a veces como parte de la negociación política. Yo les quería preguntar, para el público que nos escucha, ¿cuál ha sido la experiencia? Y que nos platiquen un poco de lo que ustedes han observado por ejemplo, en el caso de Gustavo Petro en Colombia, en el caso de Javier Milei de Argentina y de Rodrigo Chávez en Costa Rica, quienes llegaron con un gran nivel de apoyo popular, con gran legitimidad, ganan la elección, muchas veces desafiando al statu quo, como líderes opositores, es decir, no como candidatos oficialistas, ganan la presidencia
pero no tiene suficiente apoyo y sin embargo se conducen, al menos hasta ahora, por vías institucionales. Es decir, lo que yo ahora les decía de López Obrador, pues podemos acusar su iniciativa, pero él la presentó a través de las vías institucionales para que se sometiera al Congreso, y el Congreso fue el que lo rechazó. ¿Cómo ha sido el caso de los principales proyectos legislativos? En el caso de Milei hay un gran proyecto que es el Ómnibus, pero en el caso de Petro inicialmente tuvo también dos proyectos legislativos muy amplios. Platíquenos un poco cuál ha sido el caso, doctor Fabián. Bueno, con Gustavo Petro ocurre algo, pues digamos, si hay un punto de diferenciación en Colombia, y es que Colombia nunca había tenido un presidente de centro izquierda. Siempre había sido, en toda su vida republicana, había sido gobernado, si se quiere, por, digamos, unos partidos tradicionales que se ubican en la centro derecha, y pues digamos una élite tradicional más o menos reconocida, que en esto también vuelvo a la referencia de lo que decíamos de la crisis, ya no en la democracia, sino en la representación. Pues para quienes analizamos esto, como que después de un bipartidismo todo empieza a ser crisis de representación, porque siempre es más fácil analizar la democracia con bipartidismo, con el juego de dos actores colectivos, pero cuando empieza a generarse una fragmentación, ya lo decía el doctor Miccosi, congresos fragmentados, uno podría decir que ahí hay crisis y que es más difícil la gobernabilidad, pero por otro lado, una pregunta que yo me hago es si esa fragmentación en ocasiones no, lo que está reflejando es que hay la entrada de otros sectores, ¿sí?, que pueden estar de alguna manera con sus más y sus menos, mejorando la representación de otros sectores tradicionalmente excluidos. En el caso de Colombia, por ejemplo, la izquierda en el 90 entraron también las minorías indígenas, religiosas, y claro, eso nos sumó una cantidad de partidos. Tradicionalmente, como que las medidas de los congresos es cuando hay fragmentación, entonces podemos tener problemas, pero también por otro lado podemos indicar que otros sectores que antes no tenían voz, empiezan a tener voz. ¿Por qué menciono esto? Porque ocurre en 2022 que Colombia por primera vez, como les decía, tiene un gobierno de izquierda. Ya lo mencionaba el doctor Kembir, pues Gustavo Petro no es un outsider. Lo fue en los 90 porque venía de un grupo guerrillero que tomó pues la vía democrática, se desmovilizó, y de hecho es uno de los acuerdos de paz que se considera exitoso en Colombia, porque no volvieron a las armas y porque transitaron por la vía democrática. Fue electo no solo como congresista, como gobernante de Bogotá, hizo toda su carrera e intentó varias veces y llegó. Con todos los miedos y todos los temores que un país bastante conservador le puede indilgar a una visión de izquierda, ¿sí? Y no solo en Colombia, sino en la región, hablando de castrochavismo, que además se suma como la cortina de humo de la ideología de género y otro tipo de cosas, que dice, si hay una lectura, si hay un sector político alternativo, eso es un riesgo. Así llegó Gustavo Petro, y con todo no fue mayoritario. Él llegó en una segunda vuelta apretada también, ¿sí? Que eso también toca tenerlo en cuenta. Con que haya ganado no quiere decir que llegó con amplia diferencia, y por otro lado llega con su propio partido, su propia agrupación. No logra una mayoría, es un grupo importante, pero no suficiente para tener mayoría, por lo cual le toca negociar, como nos decía el doctor Miccosi. Logró en un primer momento una negociación amplia, yo creo que una coalición más amplia de la que nadie en Colombia ha tenido, porque logró incluir incluso a agrupaciones que votaron en contra de él, y los logró incluir en su coalición en sus primeros 6 meses, en su primer momento, una coalición súper amplia. Para el proyecto de paz total o el de
hubo una reforma hacendaria, ¿no? Muy importante. La reforma tributaria, tributaria, digamos, con temas bastante progresivos a los cuales Colombia siempre había tenido bastante reticencia, y creo que ahí le funcionó muy bien, ¿sí? Una coalición tan variopinta como la que se presentó, ¿sí? En temas, o sea, no es frecuente. Un tema difícil, de porque pasar. Incluso, claro, para cualquier incluso país le generó, una reforma tributaria. Claro, quitar exenciones a grupos poderosos y se logró, ¿sí? Cuando siempre ocurría era al contrario, se logró y eso fue progresivo. Creo que otras dos, pero llegó un punto en donde ya se quebró la coalición. Claro, en parte porque en Colombia las elecciones subnacionales tienen otro periodo y pues los grupos que al inicio lo acompañaban, pues tampoco estaban apostándole también por las subnacionales, entonces decidieron apartar. Doctora Mónica Lara, ¿cómo se da el caso de Chávez? Que en este caso, pues él venía también del gobierno, ¿no? Él había sido ministro de Hacienda del anterior gobierno nacional, ¿no? Sí, bueno, el caso de Costa Rica también es muy, digamos, lo que estamos viviendo ahora es muy distinto a la historia política y el sistema de partidos en el país. Él fue ministro, sin embargo, no completó el periodo y es economista trabajó en el Banco Mundial. Y pues resulta que, al igual, un poco la acotación que hizo Fabián, ¿no? En Costa Rica hubo segunda ronda, tampoco fue que llegó con una mayoría avasalladora, pero poco a poco empezó a ganar terreno en cuanto a la aprobación presidencial. Y yo me asusté también cuando empecé a ver los datos, ¿no? Porque según Latinobarómetro en el año pasado, Rodrigo Chávez tenía un 65% de apoyo a la pregunta que se les hace a las personas de ¿aprueba o no aprueba la gestión del gobierno?, ¿no? Y está por debajo de Bukele, ¿no? Y tú dices, bueno, tienes un presidente que tiene ese porcentaje de apoyo, pero justo, ¿no? ¿Cuál es el papel del Congreso? Un poco devolviéndome a la literatura, ¿no? Morgenstern decía, no, pues en América Latina las legislaturas son reactivas, ¿no? De que reaccionan un poco a cómo está actuando el presidente, ¿no? Y a eso también se le suma como toda esta parte del hiperpresidencialismo latinoamericano, ¿no? Y un poco tener en cuenta que esos poderes presidenciales los podemos, o más bien sus causas tienen que ver con cosas contextuales, constitucionales, etcétera, ¿no? Pero justo este panorama es como el antecedente a lo que estamos viviendo hoy en Costa Rica, ¿no? Entonces, tenemos un presidente que tiene gran apoyo popular ya a 2 años de su gestión, ¿no? Él empezó su gestión en 2022, pero tiene 10 diputados en la Asamblea Legislativa. Claro, la Asamblea Legislativa tiene 57 diputados, ¿no? Pero tiene 10 diputados, ¿no? De los cuales 9 se fueron y formaron otro partido para apoyarlo, digamos, más. O sea, pues, formaron un partido que se llama Aquí Costa Rica Manda, en media gestión, y solo se quedó una persona. Bueno, total que este presidente pues no tiene apoyo en el Congreso, no tiene mayoría, no se forman coaliciones. Y con respecto a su actividad legislativa, un poco sí ha sido de los más bajos, digamos, en cuanto a las últimas 2 gestiones. Él quiso, por ejemplo, o ha tratado de presentar proyectos en cuanto a temas de seguridad, en cuanto a temas de las jornadas laborales. Y ahorita, hace algunas semanas, cuando hubo las elecciones municipales, recién el día después de las elecciones municipales, su fracción presentó una iniciativa para volver a hacer las elecciones municipales concurrentes con las presidenciales. ¿Y qué pasó? Que las elecciones municipales ahora en Costa Rica ya no son concurrentes, ¿no? O sea, en este año fueron las municipales, dentro de 2 años serán las presidenciales otra vez. Y en las elecciones municipales, de las 84 alcaldías, el partido del gobierno solo ganó 2, ¿no? Entonces, ese apoyo en realidad tampoco se ve a nivel territorial, ¿no?
a nivel de formación de partido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, apenas cayó ese intento de reforma. Vamos a ver qué pasa en ese sentido de si se logra volver a poner se logra volver a establecer esta concurrencia. Yo creería que no, porque no va a tener el apoyo suficiente. Pero claro, esto es súper importante, ¿no? Porque esta idea de que a lo mejor el efecto arrastre de que no tengo un partido político que tiene bases sólidas a nivel territorial, entonces el hecho de que la vuelva a establecer en la misma fecha que la presidencial, pues genera, ¿no?, como esas implicaciones positivas. Entonces es un poco pues esta parte de estar justo negociando y viendo pues cómo se van a dar esas relaciones, ¿no? ¿Hay algún punto de similitud con el caso de Milei? Milei llega con 50 y tantos % de la votación, 55, 56% de la votación, pero con solo ¿cómo? Libertad Avanza se llama su partido, pero con ¿qué? 30 y tantos diputados para Libertad Avanza, es decir, una cosa mínima. ¿Se puede gobernar así? ¿Cómo le va a Milei con su gran proyecto, su gran proyecto legislativo? Yo creo que hay dos grandes explicaciones para lo que es la política argentina en este momento. Una es que el Mundial todavía nos generó una resaca, una cruda que no nos terminó de hacer entender nada y hicimos cosas completamente, no digo disruptivas, pero sí antagónicas con la gran parte de las explicaciones que quienes leímos un poquitito de libros decíamos, acá no va a pasar jamás, y terminó pasando. Un presidente outsider que no se incorporó a los partidos, terminando ganando. De hecho, siempre digo, las apuestas que gané por el Mundial las perdí diciendo no hay probabilidad alguna de que Milei sea presidente de Argentina. Creo que perdí un poquito más de lo que gané. Otro de los grandes lemas es, sin partes importantes del peronismo dentro es imposible ganar una elección. Fuera. Otro de los grandes mitos era, no hay manera de revertir un resultado de una segunda vuelta con el peronismo cuesta arriba, ¡pum! Pero el bolsillo manda. Y el desastre que se ha hecho en Argentina durante tantas décadas, la fiesta que se está pagando ahora y el riesgo latente de hiper, parece haber sensibilizado a muchos votantes moderados en segunda vuelta que, no tomaron una opción moderada porque entre A y B a veces es... Más vale arriesgar. Exactamente. Sí. Ahora, la gestión de gobierno de Milei, y no quiero entrar en cuestiones de psicología política, no he estudiado el tema, así que no, soy un inoperante en la materia, pero podríamos decir que parte del impacto de la personalidad y o estrategia de Milei, el observable es el mismo, parecería también ser consistente con un pronóstico de que no hay manera de que este tipo logre pasar nada. ¿Sí? O sea, una persona que, teniendo muy bajo, como bien lo mencionaste, Kenvir, muy bajo caudal de mayoría legislativa, que se explica primero por la reversión del resultado en la primera vuelta. Segundo, por el calendario electoral. Argentina renueva el Congreso, la Cámara de Diputados por mitades y el Senado por tercios. O sea, la inercia de las elecciones pasadas de por sí es grande. Eso afecta en cierto aspecto cuando hay un cambio de color político en las presidenciales que no se reflejó fuertemente en las anteriores. Y si bien el kirchnerismo perdió todas las elecciones desde el 2019 en adelante, no había sido Milei quien había ganado, o sea, había sido una representación marginal, novedosa, hasta de TikToker. Sin embargo, termina quedándose con todo. Frente a eso, Milei ha sido creativo de mínimo, o bien rompió otro de los mitos que es un outsider que promete ser Nerón y prender todo fuego, no se aísla a la casta, al pasado. Nos encontramos con un Menem, con presidente de la Cámara de Diputados, nos encontramos con determinadas coaliciones tácticas que ha sabido haber y que hoy por hoy, en términos electorales, si hubiese elecciones, se fagocita virtualmente a todo lo que ha sido la construcción política de Macri durante 15 años. Al punto que están hablando hasta de una coalescencia, de absorber los partidos, que no le veo viabilidad política. Pero ¿cómo hace Milei para mover la agenda? Primero tiene un decretazo, un mega decreto ómnibus, si pueden bájenlo y de mientras esto queda vigente. Y con eso logró desregular y generó algunas expectativas positivas. Pero ¿qué pasa? Si las dos cámaras lo bajan, se terminó. Era como las medidas provisionales de Brasil. ¿Sí? Manda la mega ley ómnibus sin negociar nada, jugando a fondo. Y ahí parte de los analistas dicen, fue una bomba, fue una especie de ensayo para ver cómo reaccionarían. Si cae no importa, empezará a negociar.
Y hoy aparentemente tendría cierta predisposición para que se apoyen sus medidas con dos grandes condicionantes. Primero, literatura, American Politics 101, la luna de miel. ¿Sí? Segundo, la crisis económica y acuciante. Y ahí está la tercera paradoja, o sea, como el discurso de recorte, como decía Fabián antes, incorporar sectores, recortar, cambiar la base. Milei dice, los viejos privilegiados deben desaparecer, recortamos de acá de allá. La realidad es que el verdadero recorte fue, el no ajuste de jubilaciones y salarios, y eso fue lo que está a punto de tener de superávit fiscal, que es una cosa inédita en la Argentina de las últimas 2 décadas. Pero honestamente a mí como analista me ha sorprendido mucho cómo ha logrado mover la agenda frente a lo que quizás muchos veían como la autoprofecía cumplida del libro de Pérez Liñán, ¿no? Sin el escudo legislativo, las pantuflas están en la puerta y a la primera o segunda de cambio, amigo, gracias por todo, para casa. Pero no ves posibilidades de una reforma fiscal. Y depende. Ahí está parte del punto de lo que quizás deberíamos escribir la continuación de Cox y Morgenstern o de Morgenstern y Nassif, ¿no? Porque hay determinadas herramientas, por medio de ciertas reglas, tanto legislativas como ejecutivas, que permiten modificar el statu quo. Y eso en una cuestión de financiamiento de las provincias, y los gobernadores inciden sobre sus senadores y sobre su delegación legislativa. Claro, si van a ganar, es decir, si la reforma fiscal les genera un beneficio, podrían tener un incentivo para al menos flexibilizar su posición política. La fiesta de los Kirchner se pagó en gran medida con impuesto inflacionario y con las retenciones a la exportación. Hoy Milei también puede hacer eso y dejar de financiarse en las provincias. Cuando uno llega a un punto donde el equilibrio es inestable, el equilibrio puntual es inestable, bueno, ¿por qué no tratar de renegociar? Y ahí es donde empieza una nueva dimensión que generalmente los politólogos no tenemos tanto en cuenta, y hay una variedad increíble a lo largo de la región. A ver, se nos está yendo el tiempo en apuntes parlamentarios, pero quiero irme con una visión quizá optimista para quienes nos escuchan sobre el destino de nuestras democracias, y que nos vayamos acostumbrando a que pues la política está siempre tiene dos lados, ¿no? Que es la política, por un lado, la política como conflicto, como tensiones, como lo que a veces vemos en los debates parlamentarios, ¿no? Posiciones que se confrontan, o como estamos viendo en las elecciones, distintos proyectos. Pero por el otro lado también vemos que la política es negociación y es cooperación, no siempre es conflicto. Porque además, si la política siempre fuera conflicto, pues no habría forma de poder ir resolviendo nuestros dilemas colectivos, ¿no? Entonces, también hay cooperación. ¿Cuáles son las perspectivas de cooperación hacia el futuro entre los presidentes y los congresos en América Latina? O si pareciera que esta última espiral de conflictividad se está quedando de forma permanente. Doctor Fabián Acuña. Bueno, en este sentido, claro que América Latina tiene como la particularidad del presidencialismo que impera, sí, que genera muchos incentivos para que quien está en la cabeza presidencial pues tenga una estrategia de micrófono, en donde puede ser una estrategia confrontativa muy fuerte, pero por otro lado la necesidad de negociar, como lo mencionaba el doctor Kempe. ¿Sí? Entonces en micrófonos vemos como algunos anuncios que pueden asustar, que hay riesgo, que hay extremismo, pero de alguna manera creo que las estructuras institucionales en América Latina han venido acomodándose para sí evitar los extremismos y, digamos, el hiperpresidencialismo que mencionaba Mónica y la hiperconcentración de poder en el Ejecutivo. En ese sentido, pues creo que los legislativos de alguna manera han sido exitosos en tratar de atenuar los discursos extremistas de algunas presidencias que generan tanto temor, ¿sí? y les obligan de alguna manera a negociar. Claro que en micrófono el presidente o la presidenta que se siente amenazada por el Congreso, pues es más fácil decir
desacreditar el Congreso, decir el Congreso es una partida de personas impropias y una serie de cosas. Suele desacreditar, pero para tener de alguna manera estar en mejores condiciones para la negociación, ¿no? Finalmente tiene que acudir a la negociación, y los congresos creo que han logrado mantener como esa prerrogativa. Ok, doctora Mónica Lara. Pues sí, yo creo que al final, como una de las funciones principales de los congresos, como es este control político, ¿no? Yo creo que al final las perspectivas de cooperación yo las veo sí un poco menos pesimista, porque pues al final siempre vamos a tener las reglas del juego, ¿no? O sea, estas facultades constitucionales, a menos de que justo se dé una reforma constitucional en cierto sentido, no sé, o a menos de que, por ejemplo, Bukele, que en algún momento llevó a los militares afuera del Congreso, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, adentro del Congreso. Es decir, los militares estaban en el salón de sesiones dentro del Congreso, donde estaban votando el presupuesto de Bukele. Ese tipo de amenazas, por lo menos en el caso de Costa Rica, pues no. Entonces, yo creo que es importante que al final tengan en cuenta, o al final los congresos van a fungir como esta parte de control político, y sí o sí se van a tener que resolver temas urgentes, ¿no? O sea, los temas de América Latina, de seguridad, de corrupción, la parte del narcotráfico, son temas que pues al final a todas las personas nos incumben. Entonces, pues al final no sé si va a ser por urgencia, pero bueno. Doctor Mikosi, su panorama sobre el destino de la democracia en América Latina y la relación entre los presidentes y los congresos. Cuando el politólogo diríamos Linz is dead, ¿no? Esa visión de que ausencia de concentración del poder implica prácticamente ponerle las pantuflas al presidente y que termine con una crisis de régimen. Afortunadamente, y acá lo digo en términos normativos, la realidad la ha ido desvirtuando, y entendemos que, Fabián lo mencionaba antes, la representatividad de las sociedades implica, si los votantes no le dan una mayoría clara a alguien, hay que dirimir las cuestiones de alguna manera. Y al presidente no lo podemos armar como un rompecabezas, al menos en estos sistemas de separación de poderes, ¿no? Entonces, sí, definitivamente yo no veo ese punto fatalista. Ahora, ¿cuál es la otra cuestión? El presidente tampoco se va a quedar quieto, porque al presidente lo votan para mover agendas. Entonces, ahí entraría esa literatura muy noventosa. El quiebre de la democracia, no quiebre, pero la degradación, o Dios tenga la gloria a don Guillermo O'Donnell, hincha de Racing, quien hablaba de la democracia delegativa. Bueno, pero de alguna manera hay que gobernar. Uno no preferiría por ahí un sistema más, no sé, institucionalizado, el viejo Chile bicoalicional, ¿no? Quizás. Pero las negociaciones tienen muchas aristas y muchas vetas, y no hay un único modelo exitoso. Quizás algún presidente que tienda a utilizar sus medidas constitucionales de excepción pueda llegar a ser visto como más autoritario, o una legislatura que tienda sistemáticamente a bloquear las iniciativas presidenciales puede verse como obstruccionista, y hay que cerrarlo. No a esos niveles, por supuesto, pero tampoco pensemos que esta idea de que los poderes de algún modo tienen que ponerse de acuerdo va a ser un lecho de rosas, ¿sí? Tenemos que entender, no todo conflicto político es terminal, pero hay intereses y perspectivas diferentes, y todo no se puede. Sí. Perdón, yo quisiera sumar una cosa, digamos, con el riesgo de que seguramente Juan Pablo conoce muchísimo mejor Argentina, pero pensando en el espectáculo, en el micrófono de Milei, con un discurso súper fuerte, pero finalmente a quienes están en la presidencia es muy costoso políticamente el bloqueo, ¿sí? El bloqueo, o estar eternamente bloqueado y que no le salgan las cosas porque el tiempo le empieza a correr. Claro, siempre hay informes de los 100 días, ¿qué pasó en los 100 días? ¿Sí? ¿Qué pasó en los 6 meses, al año? No ha pasado nada, y eso empieza a costarle muy fuerte, cosa que hace de alguna manera o genera el incentivo que tengan que buscar negociar y evitar pues el bloqueo que puede generarle cualquier congreso. Entonces, incluso con
con el desaforo en el micrófono de una persona como Milei, de alguna manera le toca acudir a algunos escenarios de negociación que le da un espacio, que le da alguna posibilidad a fuerzas de oposición. Y yo creo que esto debe ser evaluado también como de alguna manera afortunado en nuestras democracias, o alguna madurez en las democracias en donde no se tenga que imponer la visión de la presidencia, o únicamente la visión mayoritaria, sino que también puede tener algunos momentos en donde se le frenen iniciativas, incluso a presidentes o presidentas bastante populares. Claro, y bueno, eso nos lleva justo a lo que platicaba el doctor Micosia, matizar nuestras aseveraciones, que no todos son todo el tiempo ni exitosos, ni sí, son todo el tiempo un fracaso en el ámbito legislativo. Cada juego es distinto, y en las relaciones ejecutivo-legislativo, pues estas relaciones son dinámicas, y en la política va cambiando las circunstancias. Por supuesto que los presidentes tienen más instrumentos para mover el statu quo. Bien, pues nos vamos. ¿Dónde pueden seguirlos en las redes, o dónde pueden leer sus textos, doctor Micosi? Tengo mi página web, jpmicosi.net, ahí está mi agenda académica. En Twitter es JuanPM2002, pero es fútbol y cócteles, no es tanto de política. Muy bien, gracias, doctor Micosi, profesor del Departamento de Ciencia Política del ITAM. Doctora Mónica Lara Escalante. Bueno, no, tampoco soy muy académica en Twitter ni en Facebook, pero bueno, Twitter ahora ex, entonces Molara es, ahí igual pongo muchos anuncios de cosas de datos y así también, para que me puedan seguir. Okay. Molara es en X. Gracias, doctora Mónica Lara Escalante. Y doctor Fabián Acuña. En X, Acuna_al_piso, Fabián. Pero también van a encontrarse algún meme o alguna otra cosa divertida, porque pues que seamos tan académicos también. Pues la vida. Los académicos no tenemos tantos seguidores. No gira en torno solo a lo legislativo. Bueno, pues nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Agradecemos también a la producción encabezada por Lulú Ruiz, en la operación a Cassandra Guzmán. Yo soy Kenvir Puente. Nos vemos la próxima aquí en Apuntes Parlamentarios.